yo pongo primero lo que son los tres métodos, que en realidad no son tres métodos, ¿sí? En realidad estamos hablando de dos tipos de... Y esto es un poco de respuesta a Natacha, que me había preguntado. En realidad no son dos métodos. El cine no es un método y la prensa no es un método, ¿sí? En todo caso, lo que son justamente fuentes, ¿sí? La película transformada en fuente histórica y después ver, bueno, cómo puedo analizar el cine, ¿sí? Como fuente. Y después, el La, otro, el otro punto que es, que es la prensa lo mismo, ¿sí? La prensa es el diario, el periódico es una fuente muy recurrida que, bueno, hay que ver cómo se puede llegar a analizar eso. Después, con lo que respecta a historia de género, tiene que ver con una línea historiográfica, pero que al mismo tiempo tiene sus características y por eso lo terminé presentando de esa manera estos tres últimos formas en la parte de método, ¿sí? Buenas tardes a todos los que se sumaron. Comparto con ustedes la síntesis, ¿sí? Que vamos a ver hoy. No sé si se llegó a compartir. Ustedes me avisan, cuando... ahí apareció. Bien, Sí, ahí se ve. bien, bárbaro. Bueno, vamos con una síntesis, ¿no? De estos tres formas de historia, fundamentalmente pensando en el tipo de fuente y cómo poder trabajarla. Arrancamos con lo que es la prensa, ¿sí? Que claramente la prensa, los periódicos es una de las fuentes quizás más recurridas en el instituto, cuando se hacen investigaciones históricas, pero también en líneas generales en el quehacer historiográfico. A veces hay investigaciones que se centran pura y exclusivamente en prensa, ¿sí? Y en otros casos la prensa forma parte como una fuente más, ¿no? Del corpus documental de un investigador. Por un lado, esto hay que tomarlo un poco con pinzas, ¿sí? La autora que yo le dejé del libro, el libro de Ariadna, que es una de las compiladoras al mismo tiempo, que es Arincizota, que es una mexicana, si no me equivoco. Bueno, plantea algunas cuestiones que tienen que ver con la prensa que quizás un poco para discutir para el caso de Argentina. Primero, por ejemplo, que la prensa representa varias voces. Yo creo que eso depende, obviamente que cada periódico y demás tiene su ideología, ¿no? Pero yo esto lo estoy pensando de varias voces, estoy pensando si a alguien se le ocurre hacer un trabajo de prensa, que hay muchos, un trabajo de prensa del siglo XIX, por ejemplo. Periódicos en Argentina del siglo XIX, claramente ahí no hay varias voces, claramente hay una sola voz ahí, ¿sí? Eran periódicos completamente partidarios y no se ponían para nada colorados en plantear sin vuelta sus posturas y demás, sus posturas políticas, ¿no? Quiero decir. Después algo también interesante para dar inicio al tema de la prensa, que las noticias, los artículos y la prensa en general, lo que permite es construir un relato en el mismo momento que están sucediendo. Que esto también es como para tomarlo con pinza, porque en realidad suele tener, ¿no? como un delay, pero evidentemente se trata, lo sucedido no está sucediendo en el mismo momento que se está escribiendo, pero sí es bastante fresco, ¿sí? Esos acontecimientos que se está exponiendo en una prensa, eso sin ninguna duda, aunque a veces la prensa también puede retomar eh, algún acontecimiento sí que haya pasado un poco más atrás. Esto también depende, vuelvo a repetir, del momento histórico que queremos analizar la prensa. Si yo quiero analizar la primera mitad del siglo XIX, bueno, se complica un poco más el panorama en el sentido de que finalmente el proceso tanto de impresión y de circulación de la prensa y demás era muchísimo más lento que los periódicos ahora, ¿sí? Bueno, el tema de la prensa en el ámbito historiográfico tiene por lo menos tres patas muy importantes, ¿sí? Con autores.
Uno tiene que ver con Eliseo Verón, que no es historiador, que justamente viene del área de la lingüística, ¿no? Y que ha analizado bastante lo que tiene que ver desde una mirada histórica también, la prensa y el lenguaje, ¿no? Y la prensa como comunicación social, ¿no? A partir de lo que es, la lingüística, ha llevado una serie de herramientas que han sido tomadas por muchos historiadores para analizar lo que es análisis del discurso de base, para analizar periódico, para analizar prensa. Por otro lado también otra serie de estudios que ha trabajado sobre prensa, ya desde un plano mucho más filosófico, es el de Habermas y el de Fraser, que es una discusión entre ambos intelectuales, que tiene que ver con la cuestión de la esfera pública, ¿no? La prensa como un medio, ¿no? Donde lo público se expone, ¿sí? Se expresa. Finalmente, ahora sí un historiador de la historia cultural como Chartier, y no un historiador, sino más del lado de la filosofía, como el polaco Vasco, ¿sí? Han trabajado o han tratado de mostrar a partir del estudio de la prensa todo lo que tiene que ver con las representaciones por el lado de Chartier, y Bronislao Vasco diría de los imaginarios sociales que produce o que se produce a partir de la prensa y de la escritura, ¿sí? Ahora, yendo al caso de Argentina, que es quizá lo que más nos interesa, porque si alguien va a realizar algo con periódico, evidentemente puede tener algunas pistas. Tenemos varios, ¿sí? Acá es un ejemplo de ello, bastante representativo, quizás uno de los primeros trabajos bastante serio y que va en línea con lo que es la historia política, es el de Hilda Sábato, una obra llamada La política en las calles, donde trabaja justamente la prensa y el actor político, ¿sí? Tiene que ver con esta discusión, ¿no? De que los inmigrantes no participaban en política y demás, cómo en realidad participaban en política a través de la prensa, ¿no? Rompiendo esta idea de que la participación política solamente a partir del voto y demás, sino cómo la prensa formaba parte de todo un momento de ampliación política y de expresión política. Luego hay textos, investigaciones que profundizan en un diario en particular. ¿Sí? En lugar de tomar, supónganse, en el tema de la participación política y tomar varios diarios, se centran en un periódico solamente. Ese es el caso, por ejemplo, de la obra de Sicaro, que trabajó La Nación, el diario La Nación, y el de Silvia Saite, que trabajó crítica en una obra llamada Reguera de Sangre, Reguera de Tinta, donde ella trabaja justamente el diario Crítica solamente. Luego, esto es una compilación bastante nuevita, que entre las compiladoras está Liliana Laorden, Prensa y Peronismo, ¿no? Esta idea de tomar un fenómeno político, o un partido político también, ¿sí? En algunos casos, en este caso el peronismo, ¿no? Y trabajarlo desde la prensa. Acá sí hay todo, es una compilación, hay una serie de artículos, ¿no? Donde se puede ver desde la prensa que apoya al peronismo, de la prensa opositora, de diferentes cuestiones. Y finalmente, como otro ejemplo, el de Lobato, Mirta Lobato, la prensa obrera, ¿sí? La cuestión de la prensa de los trabajadores. Que bueno, acá se puede abrir prensa socialista, bueno, hay varios tipos de trabajo con respecto a eso. Está claro de que es muy amplio la cuestión de la prensa como fuente, digo, y que también la prensa tiene intereses concretos, por un lado, obviamente, y también intereses que construye como cierto nexo con determinados sectores de la sociedad. ¿Sí? Evidentemente, los periódicos no solamente escriben para un sector de la sociedad, sino que además de eso, a veces es el espacio, determinados periódicos son el espacio para un sector concreto de la sociedad, donde se expresa a partir de
de los reclamos, de exposiciones, de intereses sociales y demás, ¿no? Entonces, está claro que ante esa complejidad, lo que es, donde se puede ver el estado de opinión pública, donde se puede ver el consumo, ¿no?, de la prensa y de los imaginarios sociales, y otras tantas manifestaciones, está claro que se necesita un método para poder analizar estos tipos de fuentes y tener una interpretación mucho más adecuada. ¿Sí? Eso está claro. Y uno de ellos, como decíamos, es el Liceo Verón. El Liceo Verón claramente ofrece herramientas analíticas muy importantes sobre las características de la información, ¿sí? Que puede ofrecer un periódico. Por ejemplo, indagar sobre las producciones, digamos, esas características nos permiten indagar sobre las producciones de esos materiales, es decir, el por qué se produce y se imprime, ¿no?, ese producto, por qué determinado diario dice tal cosa, y por otro lado también, aunque es un poco más difícil, por lo menos de lo que ofrece el Liceo Verón, la recepción de los materiales, es decir, los lectores, ¿sí? Los lectores, es decir, a veces, a partir de lo que es el análisis del discurso, y poder ver la representación que aparece con determinadas palabras, y determinados formatos, sintaxis y demás, una situación, un proceso histórico, una persona, lo que fuese, daría cuenta de cómo quien lo va a leer lo va a recepcionar, ¿sí? Aunque esto es muy discutido, acá quizás conviene mucho más traer a Roger Chartier o a Darton, ¿sí? Que han trabajado de historia cultural y han trabajado sobre las recepciones de libros y demás. Es un poco capaz que el ejemplo de Carlos Guipúzcoa, volviendo nuevamente, ¿sí?, al texto del Cásulo Gusano, de la recepción, ¿sí?, de cómo incorporan esa información. Bueno, reglas y lenguaje permite reconocer el proceso de selección y de transformación de la información. Eso es lo que estamos diciendo recién, ¿no? Es decir, si yo tengo una serie de métodos, voy a poder comprender por qué determinado periódico a una información la transforma como la transforma y la presenta como la presenta. Si para eso Verón lo que propone son o dice que reúne por lo menos la prensa, 3 tipos de lenguajes informales, ¿sí? El primer tipo de lenguaje informal sería una serie visual lingüística. Es lo que está escrito, ¿sí? Es simplemente lo que está escrito, no otra cosa, la expresión y lo que aparece escrito. Por otro lado, una serie visual paralingüística, que esto tiene que ver más que nada con el tipo y el tamaño de letra que aparece, tiene que ver con los títulos, tiene que ver con la disposición en la hoja, ¿sí? Se sabe que cuando se está del lado izquierdo es lo primero que se va a leer, ¿sí? Cuando abrimos un diario o abrimos un libro o lo que fuese. Entonces aparece en ese lenguaje informal que es el paralingüístico. Y finalmente una serie de visuales no lingüísticas que serían imágenes, ¿sí?, que serían fotografía. A veces ahí también aparece el tema del uso de los colores, ¿sí?, porque un periódico utiliza para determinada imagen de determinada noticia colores determinados, ¿sí?, y demás. Bueno, él plantea, además de esto, lo que propone es el análisis de la infraestructura, ¿sí?, de la prensa, es decir, los recursos físicos. Cuando hablamos de los recursos físicos, estamos diciendo característica de tapa, cantidad de páginas, ¿sí?, la cantidad de páginas que puede tener esa fuente, ese determinado periódico y demás. El tiraje, que muchas veces es importante el tiraje, ¿no?, porque a veces uno puede cometer el error de que al analizar un solo periódico, por ejemplo, mostrarlo como algo universal, y capaz que el tiraje del periódico es mínimo. Esto no quiere decir que no se puede investigar periódico que el tiraje es mínimo, todo lo contrario, se puede también trabajar esos tipos de prensa, ¿sí? Pero tener en cuenta eso. Y claramente también algo muy importante para quien analice la prensa o periódicos o lo que fuese, es la organización de la información en secciones. Eso es importante, ¿sí? Cuando uno, sea el tema que sea, ver dónde aparece, ¿no?
Yo recuerdo, por ejemplo, algunos trabajos que tienen que ver sobre la xenofobia y, y la inmigración, ¿no? Discriminación y demás en la década de los 80, 1980, digo, en 1990, cómo se trabajaban con periódico y, por ejemplo, ver cómo había un tipo de discriminación a la comunidad japonesa en esos tiempos, no era tanto la inmigración china, sino la japonesa, que aparecían en la sección humorísticas, y como por ejemplo la inmigración boliviana, que no solamente aparecía discriminada, sino que aparte aparecía estigmatizada porque se la acusaba de narcotráfico y demás, aparecían en las secciones policiales, así como aparecían en esas secciones, ¿no? Pero de todas maneras es interesante ver las secciones con que tiene un diario. Claramente cuando uno va a analizar la prensa, por más que uno analice un tema en particular, que es un tema en particular, tiene que conocer bien esa fuente, ¿sí? Tiene que conocer también lo que está detrás. Propone la sistematización a través de fichado, ¿sí? de la información que uno va recabando de la prensa, por ejemplo, la información con respecto a la procedencia, ¿no? El autor o el editor o quienes escriben, el tipo de texto que escriben, la ubicación de la publicación. Si yo estoy buscando algo sobre determinado tema, tratar de verlo dónde aparece ubicado, si aparece como una noticia menor, si aparece en la portada, si no aparece en la portada, si aparece en el centro del periódico, ¿no? Bueno, los recursos paralingüísticos, icónicos. Esto es muy importante, este tipo de fichaje, cuando yo trabajo varios periódicos. Yo trabajo un tema y lo trabajo de varios periódicos. Es importante llevar ese tipo de fichaje porque después me permite rápidamente, ¿sí? Organizarme a mí rápidamente, poder, después que hice todo el trabajo heurístico de búsqueda de fuente, poder identificarlo y ya después ir a la segunda parte, que es una etapa hermenéutica, que es de análisis y demás. Bueno, el análisis y sistematización de los resultados obtenidos, ¿sí? Esto también me parece que es muy importante. Si buscamos una caracterización de la voluntad política de los responsables de la prensa, se debe ampliar con el seguimiento, ¿sí? Seguimiento editorial. Es decir, cuando decimos voluntad política estamos diciendo, bueno, evidentemente todos los periódicos tienen una ideología, pero vamos a poner un ejemplo muy clásico de estos tiempos. Clarín, por ejemplo, ¿sí? Si yo quiero decir, bueno, a ver, quiero ver la voluntad política, las intenciones políticas de los dueños de Clarín sobre determinado, sobre las tomas de tierra, por decir algo. ¿Sí? Estamos pensando en algo más sociológico en este caso, ¿no? Entonces, yo lo que tengo que hacer es un seguimiento a la editorial. Por un lado, ver lo que es la columna institucional, quién aparece como responsable o director del diario, quiénes son los que escriben. El logo del diario es muy importante. Bueno, justamente volviendo al caso de Clarín, ¿sí? El tipo con el Clarín está vinculado, primero tiene que ver con que el que da la noticia o el aviso bien temprano, ¿sí? Sin ninguna duda. Pero aparte también tiene que ver algo mucho más vinculado con el ejército y demás, ¿no? Porque en realidad la figura del Clarín es la figura militar que despierta bien temprano a la mañana al resto en el campamento para dar la noticia y demás, o anunciar que se tiene que marchar o lo que fuese. Acá es interesante también, si es que yo me quiero meter en eso, puntualmente de ver los intereses sobre determinado tema de un diario en particular, el método biográfico. Si yo analizo el método biográfico, o sea, si estudio algo de la historia de vida de la persona que escribe siempre esas notas, o de los directivos y demás, me permite trazar una serie de redes, de espacios de sociabilidad, por dónde andan estos tipos, y a qué instituciones van y demás, y poder sacar o reforzar para argumentar después las ideas que exponen, ¿no? Sin ninguna duda, esto es muy importante. Yo creo que a Pablo se lo había mencionado algo cuando presentó el trabajo de tercero, si no me equivoco. Cualquier cosa me corregís, Pablo. Tiene que ver con considerar el contexto de la producción del periódico.
¿sí? Es decir, yo estoy analizando un solo periódico, por más que yo me meta en un solo periódico, ¿sí? No analice varios, sino que me meta en un solo periódico, y yo tengo que mirar para el costado y ver este periódico con quién dialoga, con quién se opone, con quién, ¿sí? Ubicar la publicación aludida en relación a otras publicaciones, ¿sí? Esto es lo que se conoce como la intertextualidad. Yo acá no lo planteé, el texto no lo planteé, yo acá no lo subí, pero la intertextualidad tiene que ver, que es una idea sacada también, vinculada con el poder y sacada de las ideas de Foucault, en el orden del discurso y demás, pero está esta idea de que los discursos, en este caso puede ser lo que se pone en una prensa, periódicos, discuten, confrontan y se alinean con otros. Y entonces ver ese juego es interesante en una investigación histórica. Bien, eso con respecto a la prensa, ¿sí? Obviamente que en la prensa digo algo más, obviamente que también hay análisis del discurso que tiene que ver con algo mucho más cuantitativo. Por ejemplo, no sé, ver determinado término o palabra que aparece y verlo, repetirlo en varias fuentes y por lo tanto después analizar el significado que tiene eso y demás. Pero nada, creo que esto sería como lo más relevante. Vamos con lo que es el cine, ¿no? El cine, digamos, como fuente histórica. Acá lo que voy a hacer es un juego entre el texto de Duby, que es el que le subí, y otras cuestiones que vienen a enriquecer un poco el análisis del cine, ¿sí? El cine como una fuente histórica. Bueno, el cine como una fuente histórica, uno por lo menos lo puede ver como tres tipos de recursos, por lo menos, ¿sí? Como un recurso para hacer historia. Yo ahí lo que pongo es un ejemplo. Traté de buscar ejemplos que tengan que ver con un mismo proceso histórico, ¿sí? La película de Fritz Lang, El vampiro de Durslov, que es una película alemana de 1931, que es una película alemana, ¿por qué dice el cine como recurso para hacer historia? Es una película alemana que termina siendo un recurso justamente para hacer historia, porque esa película del 31 trata sobre la Alemania de Weimar, ¿sí? La Alemania que se sitúa después de la Primera Guerra Mundial y antes del nazismo. En realidad la película, a ver, no me habla de las prácticas electorales, de los partidos políticos, de la corrupción, no me habla, de la corrupción por ahí nomás, pero no se mete en ese plano político. La película trata de un tipo, un violador y que mata criaturas, ¿sí? Y en la búsqueda del criminal, la película trasciende en la búsqueda del criminal, muestra esa película la sociedad disfuncional de la Alemania, ¿sí? Familias corrompidas, problemas económicos, pobreza, todo, me muestra todo ese panorama. Cuando esta película, junto con otras películas que se produjeron y demás en ese contexto, después van a ser retomadas, o es como una especie de argumento de por qué termina subiendo, de argumento bueno, ¿sí? De por qué termina subiendo el nazismo en Alemania, por los mismos alemanes, ¿sí? Entonces, analizar estos tipos de recursos puede servir justamente la película antes de, ¿no? Como un recurso para hacer historia. Otro tipo de recurso del cine tiene que ver ya con, para poder explicar un recurso que representa el contexto, es decir, un tipo de producción cinematográfica que se produce en el mismo momento que se está produciendo. Por ejemplo, ¿no? Nosotros habíamos hablado hace 2 años en didáctica habíamos dado el ejemplo del quinto año del Superagente 86, por ejemplo, ¿no? Eso sería un tipo de recurso que representa un contexto, ¿no? Yo acá lo que puse, el ejemplo es de un documental de Friedrich Hitler, El judío errante, que es de 1940, que es producido por el nazismo y que es tremendo. Uno lo puede ver en internet, este documental es un documental que muestra justamente a la población judía cómo vive y demás. No lo muestran en los campos de concentración ni nada, sino que justamente es un documental que muestran cómo, entre comillas, ¿no? Porque lo que plantea el documental, cómo la raza judía
es una raza que no puede progresar económicamente, que vive hacinado, hay imágenes de casas con repleta de cucarachas con todos los judíos que viven así nomás, bueno, que no sirven para efectuar trabajos, bueno, toda una serie de cuestiones, que son, bueno, avaros y todo eso, ¿sí? Muestran sacrificando animales, por ejemplo, los judíos, ¿sí? No, bueno, ese es un audiovisual que se transforma en un recurso que está representando un contexto, que para representar el contexto puede estar bien o mal, justamente uno lo que tiene es que analizar y discutir. Finalmente, el cine como lectura del pasado, que creo que de los dos anteproyectos que hay sobre cine, creo que son dos, si no me equivoco el de Pablo, el de Natacha, tienen que ver con esto último, ¿sí? El cine como lectura del pasado, siguiendo esta idea de los gobiernos totalitarios y demás. Yo lo que tomo es el caso de La vida es bella, del 97, ¿no? De Roberto Benigni como director, y que justamente trata, ¿no? Hay que ver el contexto de los años 90, y trata justamente de un poco de hacer un análisis, una crítica de los efectos de la guerra que todavía seguían retumbando. Recordemos que la Guerra Fría también había terminado 6 años atrás, 7 años atrás, ¿sí? O por lo menos la Unión Soviética se había terminado de derrumbar. Y justamente la película surge, ¿no? en ese contexto y demás, pero también hay que comprender que es una producción italiana. No sé si ustedes seguramente habrán visto la película, pero por ejemplo de que no aparece solamente como víctima a los judíos, sino que la esposa, por ejemplo, se me fue el nombre de quien es que hace el papel principal, del padre, digo, ¿no? Pero la esposa era italiana, no era judía, se había casado con la judía, pero ella también termina sufriendo todo esto, ¿no? Y mostrando cómo el fascismo terminó justamente de perjudicar a toda la sociedad, ¿sí? Otra película capaz que se puede pensar en este sentido, pero más con un sentido antropológico. Espérenme un segundito con un sentido mucho más antropológico, tiene que ver con la película Ha vuelto, que es un... Joaquín, por favor, a ver. Que es una película filmada justamente cuando se produce el gran, que sigue hasta el día de hoy, ¿no? Pero que se produce el gran movimiento de refugiados para Europa, ¿sí? De refugiados asiáticos para Europa, y justamente termina de mostrar esta idea de la vuelta al nazismo, ¿no? Porque a ver, es una parodia de que Hitler vuelve, qué sé yo, todo, y demás, que la gente piensa que es un imitador, ¿no? Un imitador de él, ¿no? Incluso lo maltratan en la plaza, qué sé yo, dice, no, ¿cómo te querés ganar un mango? ¿Cómo lo vas a estar imitando a Hitler? Imitar a otra persona, ¿no? En lugares turísticos y demás. Y en realidad, bueno, después forma parte de una cadena de periodismo, y termina siendo, no es notero, hay un notero y él está al lado, todo vestido, ¿no? La gente piensa que es alguien que está disfrazado, entonces le pregunta sobre los inmigrantes, y la gente no pensaba tan diferente, ¿sí? Como se sostenía en el nazismo, no decían la raza aria ni nada, pero no pensaban tan diferente a ello. Bueno, algo importante. Sí. Hay una versión italiana también de esa. Ah, no la vi. Sí, con la figura de Mussolini. Ah, mirá, no lo conozco ese. Creo que está en Netflix, las dos creo que están en Netflix. Ah, mirá, no, la que me sigue de la versión italiana no lo conozco, no. Pero bueno, un poco el cine como fuente, ¿no? Y para pensarlo en diferentes variables. Bueno, está claro que más allá de cualquiera de estos tres usos del cine, detrás hay una serie de pasiones, eso está más que claro, pero también de intereses, ¿sí? Y acá viene el ejemplo de la película la película que surge a partir de la lectura del libro de Duby sobre la Edad Media,
y que en realidad Duby hace toda una crítica porque se preocupa, a ver, está quien paga la película, quien paga por hacer la película, que es el tipo el lector, que le encanta la Edad Media, y justamente entre los lectores va a estar Duby, ¿sí? Que se contacta con Duby para asesorarlo sobre la película y demás. Está el director, ¿sí? Que es otra persona. Entonces Duby comienza con toda estos mala sangre que se hace, porque ve que parte de la película es muy inverosímil, que aparecen cosas que son anacrónicas, que a veces se preocupaba por la postura de los cuerpos, el tipo de lenguaje, el escenario, la ambientación, ¿no? Y claramente hay una preocupación de Duby, y Duby está teniendo en realidad una mirada que es muy positivista. Y esto es la idea de que no debe estar justamente en quienes analizan la película, tanto Pablo como Natacha. No importa tanto cuando yo analizo la película si cumplen o no cumplen. Si por ejemplo estoy analizando una película que tenga que ver con la Primera Guerra Mundial y yo diga, mira, estos cascos no corresponden al ejército alemán de la Primera Guerra Mundial, al Imperio Alemán, porque eran diferentes, eso no. Sí, en realidad el jugo, por eso dice positivista ahí, ¿no? Esta idea de que apunta a la autenticidad, ¿no? De que sea auténtico, que era lo que planteaban los positivistas en definitiva. Sino más que esa autenticidad que no se puede mantener, que se termina destruyendo sí o sí, porque aparte si se intenta mantener todos los detalles, ya las películas cuando son, por ejemplo, traducidas o cuando tienen subtítulos o lo que fuese, ya entran en un plano de la modernidad, ¿sí? No puede ser completamente auténtica. Digo, una película que trata de representar algo del pasado, ¿sí? Estaríamos pensando en este tipo de ejemplo como el de La Vida Bella, por ejemplo, ¿sí? Entonces, lo que más conviene, dice, esto está sacado en el cruce con lo que puede decir Macferro, en francés. Lo que sí justamente, lo que sí conviene es descubrir la ideología, ¿sí? Que está en ese ejercicio, que es un ejercicio histórico y que está justamente dentro de una película. Hay un ejemplo de Kubrick, ¿no? Una película del 57 que trata sobre la Primera Guerra Mundial y trata es una competencia entre oficiales del ejército, y que oficiales y de otro rango, ¿no? La descripción de la película dice: un general francés lleva adelante una ofensiva simplemente para llegar antes que el otro, situado a su izquierda. Un coronel que realiza un ataque para poder convertirse en general. Un capitán al frente de las tropas a quien solo le interesa que el teniente caiga en combate. El teniente, son todos franceses, ¿sí? Todo el ejército francés. El teniente envía a combatir a los soldados que son demasiado rebeldes y morirán como héroes. Entonces, en realidad, la película lo que muestra, sí, que es el ejército francés y demás, y que muestra estas internas, ¿sí? Que uno quiere resaltar sobre otro, que otro quiere ascender militarmente, que otro dice esto, que lo mando como carne de cañón y que se mueran, termina justamente criticando y difundiendo esta idea antimilitarista, perdón. De hecho, la película, la película que es francesa se termina proyectando en Bélgica, y el embajador francés hizo todo un escándalo, ¿no? Cuando se publicó, porque decía, bueno, está mostrando Francia de esta manera, y en realidad la idea era difundir esa idea antimilitarista en plena Guerra Fría, convengamos, ¿no? Que tenía que ver justamente con eso. Esto está sacado de Macferro, lo que podemos decir de que hay tres funciones del cine, o por lo menos tres funciones del cine. Una que está el cine al servicio de la memoria e identidad. Hay varios ejemplos, ¿no? Ejemplos, no sé, los catalanes, para poder a partir del cine recobrar y conocer sus orígenes y demás, para repensar la identidad, por ejemplo, de mujeres, de obreros y demás. Otra función del cine es simplemente de comunicación, que lo que trata es de proporcionar cierto placer y beneficio para quien lo produce y para el público, que es un sector reducido, que le interesa esa producción, ¿sí? Y finalmente, una función que es analítica, el cine como análisis,
¿sí? Para poder analizar, desmenuzar ese fenómeno histórico. ¿Qué hay que tener en cuenta con el cine? Primero, lectura de profundidad del proceso histórico que voy a analizar en la película. ¿Sí? Si voy a analizar terrorismo de Estado, si voy a analizar la Patagonia rebelde, la Patagonia trágica, mejor dicho, históricamente de la literatura, tengo que conocer bien ese proceso. ¿Sí? Cuando se Profe, corta, se va a cortar. sí, cuando se corta volvemos, esperen, salgo de acá, porque si no después me tardo más para, salgo. Bueno, ahora se corta y volvemos, volvemos a ingresar por ahí, y después vemos lo de género, después si hay preguntas, después quiero compartir lo que armé en base a lo que me vinieron escribiendo y demás, ¿sí? Sobre la problemática, y algo de bibliografía, y algo como para orientar y pasar a la otra etapa. ¿Sí? ¿Preguntas? No, no hagan porque se corta, se corta. Se va a cortar. Vuelvo a compartir y me avisan cuando ya lo pueden ver, ¿sí? ¿Se llega a ver ya? ¿Se compartió? Todavía no, pero si tiene poca o mala internet, a veces demora un poco más. Sí, no sé si es mal internet, me parece que ya es la computadora que ya está. Ya Cumplió muy... su ciclo. No, es nueva, justamente la compramos ahora. Sí, me acordaba. Ahí está, profe. Ahí está. La compramos ahora, pero nada. Pasa que mi señora lo utiliza para diseño y yo que le cargo todas estas cosas, pero ella sobre todo con los programas que tiene hace pomada. Bueno, seguimos. Aparte la voy a borrar de la grabación, porque ya a escuchar después me va a retar. Seguimos. Decíamos, para tener en cuenta, ¿sí? Si voy a analizar película. Obviamente, esto no hace falta decirlo, pero lo destacamos, ¿no? Conocer bien la historiografía que hay detrás de ese proceso histórico que voy a analizar. ¿Sí? Que voy a analizar a partir del cine. Como segundo punto, una lectura y profundización del contexto en el cual la película es producida. Esto también ya lo adelantamos. ¿Sí? Sobre todo en el caso que va a ser Pablo y que va a ser Natalia, que son producciones que son después y que tienen que ver con lectura del pasado. Entonces es muy importante el contexto, ¿sí? No solamente comprender la Patagonia trágica, sino comprender el contexto que se firma la Patagonia rebelde. No solamente conocer el contexto del tema de terrorismo de Estado, detenidos desaparecidos y demás, y centros clandestinos de detención, ¿sí? Sino que aparte ver el contexto de las películas o los audiovisuales que voy a analizar. Conocer sobre quienes producen el guión, esto también es importante, así como decíamos lo de la prensa, conocer el director, los escritores y demás, acá es importante conocer el guión por un lado y el director, porque a veces el director es guionista al mismo tiempo, pero a veces no. ¿Sí? Entonces es interesante muchas veces, a veces los libros, ¿no? A veces muchas películas surgen de libros, me viene a la mente El niño con el pijama a raya, que el libro tiene algunas variantes y cuando vos lo ves en la película, esa variante no está. Que las decisiones pueden ser por diferentes motivos. ¿Tá? A ver, no es que solamente puede ser porque está ocultando, a veces puede ser un tema de presupuesto, un tema de lo que fuese, ¿no? De que se atrae más con cierta imagen, pero bueno, hay que analizarlo de todas maneras. También acá es posible, si es que hay algún interés, utilizar algo del método biográfico con respecto al director o con respecto al guionista de la película. Bueno, las repercusiones que tuvo la película también es interesante, ¿sí? Poder brindarlo, digo, cuando se produjo, ¿no? Los puntos a favor y los puntos en contra, si es que se puede encontrar.
Después, obviamente, lo que tiene que ver ya con el análisis hacia el interior de la película, como la representación de cómo son representados en la película el proceso histórico y determinados actores sociales o actores históricos, ¿sí? Cómo aparecen representados, los diálogos y escena, ¿no? que ponen ideologías, y también es importante, y uno puede sacar provecho cuando analiza una película, en un trabajo de investigación histórica, el recorte temporal que se hace de la película, ¿sí? Vieron que a veces las películas comienzan, no comienzan, no sé, vamos a suponer, una película sobre Rescatando Soldado Ryan, por ejemplo, que es una película, yo creo que no se lo envié, es un texto de Ranaletti también, que analiza la película Rescatando Soldado Ryan. No aparece con el inicio de la Segunda Guerra Mundial, aparece directamente en el desembarco en Normandía, cuando están todos, ¿no? Tirando balas y qué sé yo, ¿no? Una escena que se salpica con sangre la cámara y todo eso. Entonces está bueno ver por qué la película arranca así, no solamente por una cuestión de marketing o para traer la masividad a la gente, y por qué termina donde termina. ¿Sí? Eso también es interesante. ¿Cuáles son las intenciones que está teniendo la película? De la reconstrucción de ese hecho histórico, de ese proceso histórico, ¿se comprende? Tiene que ver un poco con esas ideas. Bueno, finalmente lo que es historia de género, por un lado, acá hay una primera discusión que aparece. Si hablamos de historia de las mujeres, ¿sí? O si hablamos de historia de mujeres desde perspectiva de género, que son dos cosas diferentes. La diferencia radicaría en lo siguiente: las historias de mujeres o historia con mujeres, ¿sí? Lo que intentan es redescribir la historia, ¿no? Pero con el papel central de la mujer, como actriz social, ¿no? Entonces, revisar la historia política, la historia económica, la historia social, la historia cultural o lo que fuese, pero a partir ahora de ver la presencia de la mujer fundamentalmente. En cambio, la historia de las mujeres desde perspectiva de género tiene otro objetivo, obvio que está poniendo también a la mujer ahí, pero tiene otro objetivo que tiene que ver con marcar en esas investigaciones las relaciones asimétricas de poder, ¿sí? Las cuestiones de género y las relaciones asimétricas de poder, entre varón y mujer, pero también entre mujer y mujer, ¿sí? El concepto, digamos, artículo que yo le envié está bueno, primero porque es muy nuevo. Yo, si no me equivoco, no sé si es de este año o del año pasado, no quiero meter la pata. No, es 2019. Yo me acuerdo que lo había visto terminando 2019 y lo compré antes de la cuarentena, ¿sí? En verano. Digo, está bueno no solamente porque es nuevo, sino que justo en este contexto, la cuestión de género, ¿sí? El concepto de género, está en tensión. Porque la cuestión de género, el género termina, digamos, restringiendo, ¿no? O tomando lo que es algo binomio entre varón y mujer, ¿no? Y está justamente dejando afuera toda una serie de sexualidades y de experiencias y de miradas que van por fuera de lo que es el hombre, el varón y la mujer. ¿Sí? Por lo tanto, es un concepto que ha comenzado a entrar en mucha tensión, ¿sí? Por las nuevas identidades que aparecen en la actualidad. Lo que claramente los dos buscan, ¿sí? Yo creo que de todas maneras, esto es lo que plantean las autoras, yo creo que de todas maneras es como inevitable, cuando se hace historia de mujeres, tratar la cuestión de género, ¿sí? Yo creo que es inevitable, ¿sí? El papel que aparece la mujer por un lado y las relaciones asimétricas de poder con los varones. Justamente, bueno, lo que intentan de todas maneras, estas dos miradas, estas dos vertientes, es recuperar y poner, ¿no? En un primer plano, como se dice, la agenda femenina en el devenir histórico, en el pasado, ¿sí? Acá aparece fundamentalmente los estudios franceses, ¿no? Hay una compilación de Perrot y de Dewey,
en la década de los 90, que es sobre historia de las mujeres, pero sobre todo, y el concepto de género, quien lo puso en boga para la historiografía como categoría historiográfica fue la historiadora norteamericana Joan Scott. Ella es la que impulsa la categoría de género en los estudios históricos. Yo envié uno de Joan Scott, que no estaba dentro de la lectura, ¿sí? Pero que bueno, es un texto muy interesante, se llama La mujer trabajadora, y si en algún momento lo pueden leer, no para la materia, sino por leerlo simplemente, para quien no va a hacer esto, creo que es muy interesante como la mirada de género, ¿no? Y para poder explicar las desigualdades en la fábrica, los tipos de discursos que había de la época, y cómo de todas maneras se seguía contratando un montón de mujeres para la fábrica, más allá de que se la bastardeaba, ¿sí? Más allá de eso, y que tiene una lógica, que es una lógica burguesa, ¿no? Y demás. Decíamos, también otra cosa, ¿no? La historia de género tiene una particularidad, que los temas y los problemas que tratan entran en diálogo con otras líneas historiográficas. Esto es inevitable, ¿sí? Por eso decíamos acá que lo que intenta es, digamos, volver a escribir la historia, ¿no? Pero centrada en la mujer. Entonces, dialoga, por ejemplo, el inicio de todo esto fue con la historia política, ¿no? Es decir, cómo se fue politizando la mujer o la lucha por los derechos políticos de las mujeres, ¿no? Entonces, hubo un diálogo entre lo que era la historia de género y la historia política, pero después está todo lo otro. El diálogo con la historia cultural, por ejemplo, cuando aparece, por ejemplo, la mujer y sus prácticas de lectura, de escritura, ¿sí? Por ejemplo, rompiendo con el mito de que las mujeres aparecen en el plano de las analfabetas y demás hasta por lo menos mediados del siglo XX, ¿no? Como el gran número de mujeres analfabetas, bueno, toda una serie en el plano económico, ¿sí? Con los trabajos de las mujeres y demás. Permanentemente está dialogando, digamos, con otras líneas historiográficas. A eso es lo que voy, ¿no? Vamos a analizar historia de la inmigración y analizar la experiencia de las mujeres, por ejemplo, ¿sí? Acá también aparece algo, me parece importante que destacan, ¿no? De que hay un problema de archivo cuando se hace una historia de género, porque no hay una catalogación a las mujeres, ¿sí? En realidad, para mí acá hay un error de las autoras que escriben. Porque, a ver, el problema no es que no está catalogado. Perdón, profe. Sí. Vivi quería volver a entrar, pero no sé, no está pudiendo. Me pidió que le avise. Ah, bueno. Es una pirámide pintada con grafiti. Bueno. Acá no llegó nada. No me llegó como que quería ingresar, digo, pero debe tener un problema ella ahí. Decía, me parece que no hay el problema real no es que no está catalogado la fuente de mujeres, porque muchos tipos de fuentes no están catalogadas. Creo que el problema real acá tiene que ver la marginación que tuvo la mujer dentro del proceso histórico. Entonces tenemos una menor cantidad de evidencia histórica, sobre todo si la pensamos de evidencias escritas, ¿sí? De fuentes escritas, de las mujeres. ¿Sí? Ahí me parece que viene el problema. O que las mujeres aparecen muy en los márgenes dentro de esas fuentes, ¿no? Bueno, y lo que plantea el texto son 4 indicadores de búsquedas, ¿sí? Para hacer historia de género. Primero los epistolarios, justamente planteando el problema de fuente, ¿no? Primero los epistolarios, es decir, las cartas y demás, ¿no? Las cartas tienen un alto valor histórico. Cuando se rompió con la historia positivista se utilizó mucho las cartas para seguir haciendo historia política o historia de la guerra, ¿no? Pero seguía teniendo esa preeminencia del hombre. Entonces acá un poco la idea es tratar de analizar y de ver lo que tiene que ver con las cartas femeninas, ¿sí? Con las cartas femeninas que permiten, a veces, si se trata de mujeres públicamente reconocidas, hay archivos donde están esas cartas. En el caso de que las mujeres no sean conocidas de nada, se pertenecen a archivos privados, ¿sí?
archivo de familias y demás, pero las cartas nos pueden hablar mucho, por un lado, de las emociones, la vida cotidiana, pero también nos pueden hablar las cartas de cuestiones políticas, de cuestiones económicas, culturales, desde la mirada de la mujer. ¿Sí? Eso es lo interesante de ese tipo de cartas. Otro de los indicadores de búsqueda son los libros impresos, que tiene que ver acá la idea de la mujer como editora, ¿sí? Memorias, hasta recetarios, de hecho, recetarios que se producían, recetarios de comida que se producían y que la marginación era tal que no aparecían con el nombre y el apellido de las mujeres, sino que aparecían con seudónimos, ¿sí? Generalmente no elegidos por las mujeres, ¿sí? No es que la persona elegía ponerse un seudónimo para no exponer su nombre y su apellido, ¿no? Pero bueno, acá aparece esta idea, ¿no? de apuntar a la mujer como editora, y acá lo mismo, ¿no? Si son mujeres reconocidas, suelen aparecer con nombre y apellido, y en los archivos, memorias, y otro tipo de escritos, ¿no? Por eso habla de libros impresos, mientras que si son mujeres no conocidas públicamente, desde archivos privados. Después algo que creo que es muy viable, el tema de imágenes, ¿no? Como otro indicador de búsqueda, es decir, pensar en la presencia y ausencia de las mujeres, o en la centralidad y periferia de las mujeres en imágenes, que pueden ser, en este caso, imágenes estáticas, como fotografías, pintura y demás, o pueden ser también imágenes, podemos pensarlo y usarlo con el cine acá, puede ser justamente las imágenes móviles, pueden ser los audiovisuales, ¿no? Y ver, por ejemplo, los lugares dentro de la familia que ocupa la mujer, que eso se puede ver en la fotografía, o en publicidades, o en cine, ¿no? Y se puede, digamos, así como la figura de la mujer en los escritos está tan marginado, aparece tan marginado, creo que las imágenes es una posibilidad, es una alternativa justamente a cubrir lo que falta con la palabra. Bueno, finalmente lo que es el mundo del trabajo, ¿no? Que si bien también acá se encuentra un problema de fuentes, que es que no hay una cantidad, que las fuentes estadísticas, por ejemplo, están muy encubiertas, que la mujer, el trabajo doméstico, por ejemplo, no hay muy pocos censos y demás. Estamos pensando en siglo XIX y primera mitad del siglo XX, ¿no? Hay muy pocos censos, realmente se trabaja en negro y demás. Más allá de eso, justamente muestran de que se puede llevar con determinados empleos donde la presencia de la mujer es más importante, ¿no? En realidad es importante en todos los trabajos. Hay estudios que demuestran cómo en la fábrica la presencia de la mujer fue muy, muy, muy marcada, pero lo cierto también de que la mayoría de los trabajos que se van presentando de historia de género sobre el mundo del trabajo tienen que ver con trabajos que están más asociados con las mujeres, como puede ser el de maestra, el de visitadoras y el de enfermeras, ¿sí? Obviamente que hay también trabajos que rompen el molde con la presencia de la mujer en determinadas profesiones que no son considerados en esa binomia como trabajo femenino, ¿no? Un poco eso. Bueno, ¿alguna pregunta que tengan para hacer con respecto a esto que charlamos recién? ¿Alguna preguntita que quieran hacer? ¿Algún agregado? ¿Algo? Bueno. No. Voy a compartirle lo siguiente. A ver, acá. Me avisan cuando ya se pudo compartir y vamos a ir charlando sobre estos puntos, ¿sí? Yo no sé si conviene, a ver, yo acá, si a ustedes les parece, esperen que dejo de compartir, así los puedo ver a ustedes. Si a ustedes les parece, acá dejo de grabar, porque digamos, yo acá voy a hablar... No puedo hablar, no puedo. Acá voy a hablar simplemente con algunas cuestiones que tienen que ver con ustedes, que son los que están presentes. Digo porque después los videos que se suben se hacen mucho más largos para procesarlos, si les parece. Me interesa que